Fijaos que cuando salió en 1994 la primera edición en castellano, la gente se abalanzó a comprar la edición española de los manuscritos del Mar Muerto, que se acabó en un mes o dos. Pero la gente no tenía ni idea, y el director de Trota, que era el que lo había editado, me contó a mí que cogió el teléfono por casualidad y que un señor interesado le dijo: mire, que yo quiero comprar este libro. Bueno, es que yo soy el director. Bueno, mejor, así hablo con usted. ¿Cuándo va a editar de nuevo los manuscritos de King Kong? No tenía ni idea y quería comprarlo. Bueno, pues en parte, ¿saben lo que pasa? Que de 1000 personas que compren el libro de la edición española, entre paréntesis, es buenísima, le aseguro, la edición de Florentino García Martínez es de las mejores del mundo, y la prueba es que su versión inglesa, que ha hecho con un holandés, es lo que se llama en el mundo científico una study edition, una edición de estudio que está en el mundo entero. Es decir, que si vosotros compráis el libro de los manuscritos del Mar Muerto, sabéis que tenéis una, digamos, una edición muy de fiar. Pues ve, resulta que yo estoy convencido de que de 1000 personas que compren ese libro, 10 llegan a la página 10. Y uno entiende a lo mejor la mitad de lo que se está diciendo, 1 de 1000. ¿Por qué? Porque los manuscritos del Mar Muerto son escritos muy judíos, exclusivamente judíos, estrictamente judíos. Y además de una secta, hablaremos enseguida, dentro del panorama de fanáticos religiosos judíos. Tenían sus ideas. Si el cristianismo antiguo ya es difícil de entender, imaginaos todavía lo que es el judaísmo anterior al cristianismo. Es decir, hay que pasarse una serie de años estudiando bien judaísmo para enterarse lo que dicen los manuscritos del Mar Muerto. Si te ha gustado este video, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like y compártelo. También te invitamos a ver la entrevista del Dr. Antonio Piñero con Pedro Lara, disponible aquí mismo en este canal de YouTube. No te vayas sin antes suscribirte y darle me gusta. Ahora, una vez dicho esto, que son difíciles de entender por la materia, sí podemos decir que no son manuscritos encriptados. No hay ningún encriptamiento. Son simplemente textos antiguos, judíos, escritos por judíos antiguos en hebreo o en arameo. Sus autores, creemos, aunque hay una gran discusión, son esenios, y hablaremos de ellos luego, porque son uno de los 4 grandes grupos que, según un historiador de la antigüedad judío, que probablemente le suena, Flavio Josefo, formaban la flor innata del pensamiento judío religioso. Son textos copiados. Repito, textos copiados aproximadamente desde la mitad del siglo II antes de Cristo, pero eso no quiere decir que todos los manuscritos del Mar Muerto, los textos, los que tenéis en el libro, si lo veis en la biblioteca, sean del siglo II o primero antes de Cristo. No, pueden ser anteriores. Nosotros solo podemos saber cuándo se copiaron, porque se copiaron en pergaminos, ya saben lo que es, ¿no? Pues piel, y allí pues piel de cabra tundida, y se escribe y dura mucho, o en papiro, que dura menos, que es la hoja de la famosa planta egipcia. Pero se han hecho pruebas de carbono 14 y las copias, depende, van desde el siglo II hasta el año 68 de nuestra era. Pero repito, son textos antiguos que pueden ser muy anteriores.
Y de hecho algunos lo son. ¿Cómo se descubrieron? Se descubrieron en 1947. La historia verdadera no la sabremos nunca. Lo que se ha dicho y se ha difundido es que fue una casualidad de unos pastores beduinos que estaban allí alrededor. Hay muy poca hierba. Si han estado ustedes en Qumran verán que es un desierto. Quizás hace 2000 años había más, pero tendrían algún rebaño de cabra por allí. Dicen que tiraron una piedra a una cueva y aquello sonó a tiesto roto. Entonces uno de ellos bajó con una cuerda y entró dentro, y lo que se encontró fue una cueva. Esa cueva tenía un montón de piedras, pero que cerraban la entrada, pero mirando bien cayó en la cuenta que lo que había pasado es que durante 2000 años la poca o mucha agua que hubiera caído había ido minando el techo de la cueva y parte del techo ese se había caído. Pues bien, resulta que dentro de la cueva lo que encontró fue ese beduino o esos beduinos 10 tinajas grandes, cerca de 1 metro. Estaban rotas. De las 10 tinajas, 9 estaban vacías. Solo había una que contenían dentro unos rollos. Claro, un beduino árabe, pues para él un texto escrito en alfabeto arameo antiguo y además un poco cursivo, pues era una cosa muy rara. No entendía nada, pero dijo, esto es muy antiguo, vamos a ver si sacamos algo de dinerito. Y entonces se fueron a Belén, a un sirio cristiano que tenía un mercado de todo, y los beduinos iban allí a comprar. El señor cayó en la cuenta que aquello era importante, y se quedó con los manuscritos y le daría, no lo sabemos, 2 perras. Pero al cabo de una semana volvieron los beduinos con más manuscritos. Le dieron parte a este tal Cando y luego debieron de reflexionar y se fueron a ver a un anticuario de Belén que era un profesional. Bien, lo cierto es, el anticuario hizo sus movimientos por su lado, se llamaba Salahi, y este Cando, el sirio cristiano que había comprado los primeros, se los vendió al metropolita, el patriarca Mar Atanasio de la comunidad siria, la suya, de Jerusalén. Este señor necesitaba dinero, porque en el 48 fue la guerra judeo-árabe y Jerusalén había sufrido los problemas de la guerra. Y entonces se le ocurrió la idea de venderlos en Estados Unidos. Y puso en el Wall Street Journal, si no me equivoco, un letrerito, que le costaría bastante dinero ofreciendo los manuscritos. Lo cierto es que la historia ya es un poco rocambolesca, pero 2 profesores hebreos cayeron, Sukenik y su hijo, cayeron en la cuenta de que allí había algo muy importante y los compraron. No sabemos cómo, pero lo cierto es que los judíos han logrado el resto de los manuscritos, que ahora diré son de otras cuevas del alrededor, pues resulta que les ahorro esa historia. Lo cierto es que todos los manuscritos existentes, todos, de Qumran, o sea, los manuscritos del Mar Muerto, lo explicaremos, están ahora en Jerusalén. Si van al Museo de Israel, encontrarán que hay una sección que se llama pues el Santuario del Libro, y allí verán algún manuscrito, pero poco importante. Lo que hay son copias, porque están todos guardados en una caja fuerte por temor a que los roben. Pues bien, lo cierto es que inmediatamente surgen las preguntas, porque de momento, cuando todavía no se habían publicado nada de los manuscritos, 2 señores, un francés, Dupont-Sommer, y un inglés, John Allegro, empezaron a decir que el cristianismo era una copia de lo que ellos estaban investigando y otros colegas, una mera copia, y que Jesús no era nada más que una burda copia del jefe de ese grupo
que era el que había compuesto los manuscritos. Bueno, claro, eso es una noticia tremenda. De repente, Jesús de Nazaret, resulta que llegaron a decir que se había dejado crucificar porque el jefe del grupo, el maestro de justicia, había muerto crucificado y que Jesús lo imitó y se dejó crucificar. Bueno, naturalmente, a medida que se fueron conociendo los manuscritos, se vio que esto no era verdad. Pero inmediatamente empezaron a propalarse noticias. Entonces nosotros nos preguntamos, cosas que me han preguntado a mí. Una, ¿tuvo el Vaticano alguna vez alguno de estos manuscritos del Mar Muerto? Que repito, son textos judíos y nada más que judíos de una secta. Hablaremos del contenido inmediatamente, pero textos judíos. ¿Tuvo el Vaticano alguna vez en propiedad algún manuscrito del Mar Muerto? La respuesta es no, nunca, nunca. Conocemos perfectamente, los judíos lo conocen perfectamente, por dónde transitaron los textos que ahora están en el Museo de Israel, y por el Vaticano no pasó ninguno. ¿Fueron estos manuscritos investigados por gente del Vaticano en cuanto olieron que si se publicaba lo que decían algunos, se caerían como los palos de un sombrajo toda la construcción del cristianismo? ¿Fueron investigados en secreto por el Vaticano y prohibidos? Estrictamente no. Inmediatamente se formó una comisión internacional de unas 10 u 11 personas, de ingleses, franceses, alemanes y sobre todo norteamericanos, para estudiar los manuscritos. En esa comisión había de todo, como yo digo, agnósticos, ateos, y había 2 católicos. Uno era un dominico que era arqueólogo, el padre de Vaux, escrito V-A-U-X. Y había un sacerdote polaco, Milik, M-I-L-I-K, Józef Milik, pero ninguno de los dos trabajaba para el Vaticano. Uno era experto en arqueología y otro era experto en papirología hebrea. Por lo tanto, siendo un grupo de 10 o 11 personas de todo pelaje y condición, es imposible que hubiera allí 2 representantes del Vaticano, que no lo había, y que manipularan los textos.